Hoy vamos a hablar del misterio de por qué florecen las plantas de aloe vera. Y créanme, lo que están a punto de descubrir va a cambiar por completo su perspectiva sobre esta planta. Imaginen esto, entran a su sala una mañana para revisar su aloe vera, esa planta que han estado cuidando durante años, y de repente ven algo que nunca antes habían visto. Un tallo largo que brota del centro con flores que parecen de otro mundo. Y lo primero que piensas es, ¿qué está pasando aquí? Porque, seamos sinceros, nadie espera que una planta de aloe vera florezca. La mayoría de la gente pasa toda su vida con una planta de aloe en casa y nunca ve una sola flor. Ni una. Así que, cuando sucede, la pregunta no es solo por qué floreció, sino que significa que haya florecido justo ahora, aquí contigo. Hoy vamos a resolver ese misterio juntos. Y te lo diré de antemano, la respuesta no es sencilla, ni se reduce a una sola cosa. Es una fascinante combinación de ciencia, sabiduría ancestral y señales energéticas que se alinean de una forma que te hará reflexionar. De hecho, existe un descubrimiento sobre esta floración que conecta la biología moderna con creencias de hace miles de años. Y cuando lo escuches, comprenderás por qué tantas culturas le otorgaban a esta planta un lugar sagrado en sus vidas. Lo primero que debes saber es que la floración del aloe vera no es común. De hecho, es extraordinariamente raro. Un aloe cultivado en interiores puede tardar entre 4 y 10 años en producir su primera flor, y muchos nunca lo hacen. Piénsalo por un momento. Una planta que sobrevive al abandono, que resiste la sequía, que tolera temperaturas extremas, que incluso regenera sus hojas al cortarlas, decide un día usar toda la energía que ha almacenado durante años para crear algo completamente nuevo, una flor. Y aquí es donde se pone interesante, porque desde un punto de vista botánico, esto tiene una explicación muy precisa. El aloe florece cuando alcanza la madurez reproductiva y recibe una combinación específica de condiciones que le indican claramente que es hora de reproducirse. Estas condiciones incluyen abundante luz solar directa, excelente drenaje, riego moderado sin excesos y lo que los botánicos denominan estrés ambiental positivo. Ese estrés podría deberse a un cambio de temperatura entre el día y la noche, a un breve periodo de sequía controlada o incluso a que las raíces empiecen a sentirse apretadas en la maceta. Y hay un dato que quiero que tengas en cuenta, porque será importante más adelante. El aloe silvestre, en su hábitat natural de la península arábiga y el norte de África, florece con mucha más frecuencia que en nuestros hogares. En la naturaleza, presenta ciclos estacionales bien definidos, marcadas variaciones de temperatura y una exposición al sol prácticamente imposible de replicar en interiores. Esto significa que, cuando un aloe florece dentro de tu hogar, las condiciones que creaste fueron tan favorables que la planta respondió como si estuviera en su hábitat natural. Y créanme, eso no es poca cosa. Pero lo que realmente me llamó la atención al investigar a fondo este tema fue lo siguiente: distintas tradiciones de sabiduría de todo el mundo describen exactamente lo mismo, solo que con palabras diferentes. Mientras que la ciencia habla de estrés ambiental positivo, los antiguos sanadores afirman que la planta acumuló suficiente fuerza y vitalidad. Mientras que la botánica habla de madurez reproductiva, la sabiduría tradicional dice que la planta alcanzó su plenitud espiritual. Es la misma idea expresada en dos lenguajes completamente distintos. Y esa coincidencia no es casual, pero ya hablaremos de eso. Primero, quiero que comprendan algo sobre la flor en sí, porque su forma revela mucho más de lo que imaginan. Lo que sigue es una de las interpretaciones más impactantes que encontré en mi investigación. Cuando el aloe florece, produce un tallo que puede alcanzar hasta 90 centímetros de altura. De ese tallo emergen racimos de flores tubulares que varían del amarillo al naranja y al rojo. En la naturaleza, el aloe vera es polinizado principalmente por colibríes y pájaros, no por abejas. Y esto es relevante porque la forma tubular de la flor está diseñada específicamente para atraer a estas aves. La planta no creó cualquier flor. Creó exactamente la flor que necesitaba para cumplir su propósito. Y ahora veamos cómo diferentes tradiciones de sabiduría interpretaron esto mismo. En el suroeste de Estados Unidos, donde el aloe se introdujo hace siglos y ha prosperado en climas desérticos desde entonces, los curanderos nativos americanos notaron algo extraordinario en esta planta. El pueblo Tohono O'odham, cuyas tierras ancestrales abarcan el desierto de Sonora, observó que el aloe florecía en épocas de equilibrio. No durante las sequías más severas, cuando la planta luchaba por sobrevivir, ni durante las lluvias abundantes, cuando todo era fácil. Florecía en esos periodos intermedios, durante las estaciones de transición, cuando el desierto encontraba su equilibrio. Interpretaron el tallo floral vertical como una plegaria que se eleva hacia el cielo. Una ofrenda de agradecimiento de la planta por haber alcanzado la armonía con su entorno.
Las flores rojas y naranjas representaban los colores del atardecer sobre el desierto. El momento en que el día se convierte en noche, cuando el mundo encuentra su equilibrio diario. Lo fascinante es que estas observaciones coinciden a la perfección con lo que ahora sabemos sobre la hormesis y las respuestas al estrés en las plantas. Los curanderos nativos describían los mismos factores ambientales que los botánicos modernos identifican como catalizadores de la floración. Simplemente lo expresaban en términos de equilibrio y oración, en lugar del lenguaje de la biología reproductiva. Ambas describen la misma verdad desde perspectivas diferentes. En el antiguo Egipto, donde el áloe era considerado la planta de la inmortalidad, su floración tenía un profundo significado. Los egipcios creían que cuando un áloe florecía, era señal de que el lugar había alcanzado una pureza digna de los dioses. Cleopatra y Nefertiti no solo usaban gel de áloe para la belleza. La utilizaban en rituales espirituales, en prácticas de meditación y en ceremonias de renovación. El gel se consideraba una sustancia divina. Y cuando la planta florecía, confirmaba que los dioses reconocían y bendecían ese espacio sagrado. Descubrimientos arqueológicos han hallado representaciones de áloe en flor en jeroglíficos asociados a templos de sanación, lo que indica que esta planta y su flor eran fundamentales en los rituales de purificación y transformación. Aquí en Estados Unidos, el áloe se popularizó enormemente en el movimiento de bienestar de la década de 1970 y en la publicidad, especialmente en California y el suroeste del país. Pero lo que muchos desconocen es que los herbolarios y curanderos estadounidenses observaron los mismos patrones que las culturas antiguas. Notaron que las plantas de áloe florecían con mayor frecuencia en hogares donde había constancia, cuidado y lo que ellos llamaban buena energía. Hogares donde se practicaba la atención plena, donde se cuidaba cada detalle, donde el ambiente se mantenía limpio y ordenado. En estos hogares florecía el áloe. No se trataba de una observación científica, sino del reconocimiento de patrones entre cientos de aficionados a las plantas que compartían sus impresiones. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Botánicos estadounidenses modernos que estudian el áloe en laboratorios de investigación universitarios descubrieron algo que confirma lo que los curanderos tradicionales venían diciendo. Ahora, déjenme contarles lo que reveló la ciencia. Existe un concepto en botánica llamado hormesis. Es un principio que establece que ciertos organismos responden positivamente a niveles moderados de estrés. No es que el estrés les perjudique. Se trata de que las activa, las fortalece, las impulsa a hacer algo extraordinario. Y en el caso del áloe, ese estrés moderado es precisamente lo que desencadena su floración. Esto no es teoría. Está documentado. Cientos de estudios científicos revisados por pares lo confirman en universidades de Estados Unidos y de todo el mundo. Cuando el áloe experimenta noches más frías que los días, cuando se reduce ligeramente el riego, cuando las raíces sienten que el espacio es limitado, la planta interpreta estas señales como una llamada a la acción. Su respuesta biológica consiste en concentrar toda su energía en producir una flor y semillas para asegurar su legado. Es un acto de supervivencia, pero también de transformación. Piensa en lo que esto significa a nivel celular. La planta está literalmente redirigiendo recursos, nutrientes que iban al crecimiento de las hojas, agua que se almacenaba en los tejidos, azúcares que alimentaban el mantenimiento. Todo se canaliza en un intenso esfuerzo reproductivo. El tallo floral, los brotes, el néctar, todo requiere una enorme inversión de energía. La planta apuesta por el futuro. Y aquí es donde la herboristería tradicional estadounidense afirmaba algo que los científicos tardaron décadas en confirmar mediante estudios controlados. Los herbolarios del suroeste estadounidense, personas que llevaban décadas cultivando áloe en Arizona, Nuevo México y el sur de California, sabían que el áloe no florecía en hogares donde se le mimaba en exceso. Observaron que las plantas regadas con demasiada frecuencia, a las que se les prestaba demasiada atención y que se mantenían en condiciones perfectas todo el tiempo, eran las que prosperaban. Esas plantas nunca florecieron. Tampoco florecieron donde fueron completamente abandonadas. Una planta moribunda no tiene energía para reproducirse. Floreció en ese punto medio perfecto donde había cuidados pero también desafíos, donde había atención pero también la adversidad justa para mantenerla comprometida con su supervivencia. Lo llamaban la paradoja del jardinero. Hay que cuidar la planta lo suficiente para mantenerla sana, pero no tanto como para eliminar por completo cualquier desafío. Y la ciencia moderna lo confirma con la hormesis. La planta necesita ese toque de dificultad controlada para activar su máximo potencial. Es un principio universal que se aplica a las plantas, a las personas, a todo ser vivo. Los atletas entrenan con sobrecarga progresiva, aumentando gradualmente la dificultad para desarrollar fuerza.
Los estudiantes aprenden mejor con retos difíciles pero alcanzables. Y las plantas florecen cuando las condiciones son lo suficientemente buenas para sobrevivir, pero lo suficientemente desafiantes para estimular la reproducción. El crecimiento no proviene de la comodidad absoluta ni del caos total. Proviene de ese punto intermedio ideal. Por eso, las plantas en condiciones perfectas de invernadero con automatización total a menudo no florecen tan bien como las cultivadas por jardineros atentos que ajustan sus cuidados según la observación. La automatización elimina la variación natural, las pequeñas tensiones, las señales horméticas. La planta se siente cómoda y las plantas cómodas no sienten la necesidad de reproducirse. Ahora hablemos de lo que los practicantes de Fenue aquí en Estados Unidos han observado sobre la floración del aloe, porque aquí es donde todo comienza a conectarse de una manera increíble. Fenue se ha vuelto enormemente popular en el diseño de interiores y las prácticas de bienestar en el hogar en Estados Unidos durante las últimas décadas. El aloe es una de las plantas que los consultores de Fenue recomiendan con mayor frecuencia para el hogar. En la práctica de Fenue, el aloe vera se considera una planta de protección y purificación. Sus hojas gruesas y espinosas actúan como barreras contra la energía negativa, desviando literalmente el chi dañino antes de que pueda entrar en los espacios habitables. Su gel curativo representa la capacidad de transformar el daño en bienestar, de convertirlo en medicina. Esta doble naturaleza, protectora y curativa, convierte al aloe en una de las plantas más apreciadas y en una de las aplicaciones Fenue más comunes en los hogares estadounidenses. Pero cuando un aloe florece según los principios Fenue, significa que se ha logrado algo extraordinario, que la energía del hogar ha alcanzado un equilibrio perfecto. No solo buena energía, sino energía equilibrada. El flujo de energía vital, lo que ellos llaman I, se ha armonizado. No hay estancamiento en los rincones, ni energía áspera proveniente de los bordes afilados de los muebles, ni caminos bloqueados que impidan un flujo armonioso. El entorno ha alcanzado un estado de tranquilidad, luz y estabilidad que la planta reconoce a nivel energético. Los consultores de Fenue que trabajan con clientes estadounidenses prestan especial atención al lugar donde florece el aloe, ya que la ubicación es de suma importancia. Si florece cerca de una ventana orientada al este, se asocia con nuevos comienzos y salud familiar. El este es donde sale el sol, donde comienza cada día, donde entra la energía renovada. Un aloe que florece en esta posición indica que se abren nuevas oportunidades y buena salud familiar. Si florece en la entrada de la casa, cerca de lo que Fenge llama la boca del I, por donde fluye la energía del mundo exterior, la interpretación es que la prosperidad está a la vuelta de la esquina. No hay ningún obstáculo que impida la entrada de la abundancia. Si florece en una oficina en casa o en un espacio de trabajo, indica que tu energía profesional está alineada y que el éxito productivo fluye. Y desde el punto de vista biológico, todo esto tiene perfecto sentido. El aloe que florece cerca de una ventana orientada al este recibe una luz matutina menos intensa y más constante que el sol intenso de la tarde. La que florece en la entrada probablemente recibe ese contraste de temperatura entre el interior y el exterior que activa la hormesis. La que florece en una oficina en casa indica que el espacio tiene buena iluminación natural y condiciones estables. La ciencia y el trabajo energético cuentan la misma historia desde diferentes perspectivas. Y hay algo más que quiero compartir con ustedes. Algo sobre el significado personal de esta floración de lo que muy poca gente habla. Esto es lo que, para mí, cierra el círculo y hace que este misterio sea tan poderoso. Aquí es donde todo converge. Hemos visto que la ciencia necesita condiciones específicas para que el aloe florezca: madurez, luz adecuada, riego equilibrado, un poco de estrés positivo y un entorno estable. Hemos visto que la sabiduría curativa tradicional habla de un hogar en armonía, de equilibrio entre el cuidado y el desafío, de un espacio purificado. Y hemos visto que Fenue describe un entorno donde el I fluye correctamente. Pero hay algo que todas estas perspectivas comparten y que nadie suele destacar. Todas apuntan directamente hacia ti, porque las condiciones que el aloe necesita para florecer no se crean por sí solas. Alguien tuvo que colocarlo donde recibiera buena luz. Alguien tenía que regarla con constancia sin ahogarla. Alguien tenía que mantener ese espacio limpio, estable y cuidado. Y ese alguien eres tú. En la sabiduría tradicional de diversas culturas, existe un denominador común: la planta no florece para sí misma, sino para quien la cuida. Es la forma en que la planta devuelve lo que recibió. Es un gesto de agradecimiento. En la cultura del bienestar estadounidense, cada vez se entiende mejor que cuando tu aloe florece, refleja algo sobre tu estado interior. Si la planta puede prosperar y florecer bajo tus cuidados, significa que estás creando las condiciones en tu vida para que florezcan cosas buenas. No solo para la planta, sino para ti,
para tu familia, para tus metas. La floración es un espejo que te muestra que estás haciendo las cosas bien. Y hay un hecho biológico que lo confirma maravillosamente. Cuando el áloe florece, produce néctar, un líquido dulce que en la naturaleza alimenta a los colibríes y otros polinizadores. La planta, literalmente, genera alimento y da vida a su entorno. No solo creó algo bello, sino que nutre a otros con esa belleza. Es generosidad biológica en estado puro. Y si lo piensas bien, eso es exactamente lo que sucede en un hogar bien cuidado. Cuando se crean buenas condiciones, cuando se mantiene el equilibrio, cuando se invierte cuidado y atención, fluye la abundancia y hay suficiente para compartir. No es escasez, es abundancia. No es supervivencia, es celebración. Ahora que comprendes el misterio completo, probablemente te preguntes cómo puedes ayudar a que tu áloe florezca. No te voy a mentir. No hay trucos mágicos ni fórmulas garantizadas, pero existen condiciones que aumentan significativamente las probabilidades. Aquí es donde lo práctico cobra importancia. Primero, la luz. Tu áloe necesita al menos 6 horas de luz solar directa al día para tener la energía suficiente para florecer. Si lo tienes en el interior, colócalo junto a la ventana más luminosa de tu casa, idealmente orientada al sur o al oeste. En las casas estadounidenses, las ventanas orientadas al sur reciben la luz solar más constante durante todo el día. Si vives en un clima cálido como Arizona, Texas o el sur de California, la planta tolera el sol directo. Si vives en estados del norte con climas más fríos, una ventana luminosa orientada al sur es ideal. En segundo lugar, el riego. En este caso, menos es más. El áloe es una suculenta que almacena agua en sus hojas. Riégala abundantemente, pero con poca frecuencia, solo cuando la tierra esté completamente seca. En la mayoría de los hogares estadounidenses, esto significa regar cada 2 o 3 semanas, quizás mensualmente en invierno, cuando la calefacción reseca el aire. El mayor error que comete la gente es regar en exceso, creyendo que más cuidados equivalen a mejores resultados. Con el áloe, la moderación es clave. En tercer lugar, el suelo y el drenaje. Utilice una mezcla para cactus y suculentas, que se encuentra fácilmente en cualquier Home Depot, Lowe's o centro de jardinería en todo Estados Unidos. También puedes preparar tu propia mezcla combinando tierra para macetas común con arena gruesa y perlita a partes iguales. Lo importante es que el agua drene rápidamente. Las raíces del áloe se pudren con la humedad estancada. En cuarto lugar, y este es el secreto que muchos jardineros estadounidenses desconocen, la variación de temperatura. Si puedes exponer tu áloe a noches más frescas, especialmente durante el otoño y el invierno, estarás simulando las condiciones naturales del desierto. En lugares como el suroeste, esto ocurre de forma natural debido a las fluctuaciones de temperatura propias del desierto. Pero incluso en hogares con climatización controlada, colocar la planta de áloe cerca de una ventana donde experimente ese descenso de temperatura nocturno de 10 a 15 grados puede ser el estímulo que necesita. Esa diferencia térmica le indica a la planta que las estaciones están cambiando, y el cambio estacional desencadena la reproducción. Y por último, paciencia. Recuerda que hablamos de un proceso que puede durar años, pero cada día que cuides bien tu áloe, lo acercas más a ese momento extraordinario. Muchos aficionados estadounidenses al áloe afirman que sus plantas florecieron después de 5 a 7 años de cuidados constantes, justo cuando ya no lo esperaban. Eso forma parte del regalo. Llega cuando pasas de la esperanza al simple cuidado. También está la fertilización, pero con moderación. Un fertilizante líquido diluido para suculentas, aplicado mensualmente durante la primavera y el verano, solo proporciona a la planta nutrientes adicionales sin sobrealimentarla. Nada en invierno. La planta necesita su periodo de letargo. Ese periodo de descanso que acumula energía para una posible floración. Y antes de terminar, quiero compartirles algo. La floración del áloe es efímera. Dura apenas unas semanas. Esa flor que tardó años en aparecer se marchita con relativa rapidez. Pero el hecho de que ocurra, el hecho de que una planta que puede sobrevivir a prácticamente cualquier cosa decida invertir toda su energía en crear algo bello y temporal, es un mensaje que trasciende la botánica y la tradición. La ciencia te dice que tu planta alcanzó las condiciones óptimas. La sabiduría tradicional te dice que tu hogar alcanzó la armonía. Funue te dice que la energía fluye correctamente. Y todas estas voces, separadas por siglos y continentes, llegan a la misma conclusión. Algo extraordinario está sucediendo en tu espacio y esa flor es la prueba. Creas o no en las energías, en la ciencia o en ambas, hay una verdad innegable. Si tu áloe floreció,
No fue coincidencia. Fue el resultado de un equilibrio que creaste consciente o inconscientemente, y eso merece ser reconocido. Tú lo hiciste. Tu cuidado, tu atención, tu entorno hicieron posible esa flor que parecía imposible. Y ahí lo tienes. El misterio completo detrás de la floración del aloe vera, desde su fascinante biología hasta su significado en diferentes tradiciones de sabiduría a través de la energía del hogar y esa increíble conexión entre la ciencia moderna y el conocimiento ancestral que nadie te había explicado así antes. Cuida tus plantas y presta atención cuando te hablen.